soy Andrea Fiorenzano y comenta aquí abajo qué esperas de la precuela de los Juegos del Hambre. Estamos a nada del estreno de Balada de pájaros, cantores y serpientes, la precuela de los Juegos del Hambre, que se centra en nada más y nada menos que Coriolanus Snow, o sea, el presidente Snow. Yo leí el libro más o menos por cuando salió, me lo regalaron y lo leí en inglés, lo volví a leer para ver la película y ya vi la película porque me invitaron a verla antes de su estreno, como 10 días antes de su estreno. Solo les quiero enseñar mi libro porque tiene la portada, o sea, de que tiene el póster de la peli, pero es hermoso, precioso, lo amo. Y sinceramente creo que la peli se entiende muy bien, pero hay ciertas cosas que yo considero que es importante saberlas antes de ver la película para tenerlo en cuenta y entenderlo un poco mejor. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esas cosas que debes de saber antes de ver esta peli, sin spoilers, y al final les dejo también mi opinión sin spoilers para que puedan disfrutar de la peli desde cero. Ya después voy a hacer un video con spoilers hablando del libro y la película, pero ese va a llegar después para que puedan ahorita disfrutar las cosas sin spoilearse nada. Siento que lo que les voy a decir no es tanto indispensable para ver la película, pero sí ayuda a tener un poco de contexto de qué es lo que vas a ver. Yo entendí perfectamente la película, pero tenía todo el contexto del libro, pero fui con gente que no había leído el libro y no tenía como mucho contexto y entendieron la película al 100%. Simplemente hubo cosas que al salir platicamos que me dijeron como hubiera estado padre saberlas antes de verla porque se entiende un poco mejor. Entonces, les digo, no son como spoilers, son solo cosas a tener en cuenta que siento que o sí se explican en la peli pero muy superficialmente o tardan mucho en explicártelas y entonces está toda la película como, ¿qué está pasando? No, o sea, ¿por qué este personaje es así y así? Entonces, esa es como mi opinión de las cosas que debes de saber y por qué debes de saberlas. Simplemente es para tener un poco más contexto y saber como lo que estás viendo. Como ya les conté, la historia gira alrededor de Coriolanus Snow 64 años antes de los sucesos de los Juegos del Hambre. Entonces, vamos a ver en la peli los 10º Juegos del Hambre, teniendo en cuenta que los de Katniss fueron los 74avos. No sé si se diga así, pero bueno, los 74 Juegos del Hambre. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver cosas muy diferentes a las que conocemos del mundo de los Juegos del Hambre, tanto de la peli 1 como de En Llamas. Entonces, para mí es importante como que esto lo sepan. O sea, obviamente se entiende que no vamos a ver lo mismo, pero siento que muchas cosas como ¿por qué se ve tan diferente? Y es porque eran muy nuevos los juegos. Y sí quiero hablar de los juegos, pero primero quiero hablar del personaje principal, que es Snow. Junto con Snow tenemos un personaje que también ya conocíamos, que es Tigris. ¿Se acuerdan de la modista de Sinsajo que los deja esconderse en su tienda? La que literal tenía como las líneas de tigre tatuadas en la cara, despuesito de que pierden a Finnick. ¿Se acuerdan de esa parte? Pues ella es Tigris y es prima de Snow. Y los dos viven con su abuela en un edificio caro, pero el departamento prácticamente vacío. Ambos niños son huérfanos, por eso viven con su abuela, ya que perdieron a sus papás en la guerra. Snow perdió primero a su mamá dando a luz y me van a decir de que no la perdió en la guerra. No, es que se complica el parto y no la pueden llevar a ningún hospital porque como la guerra ya estaba sucediendo y estaban bombardeando los rebeldes y así, no podían salir del departamento. Entonces muere su mamá y muere también la que hubiera sido su hermanita, y unos meses después su papá muere en el frente. Su papá estaba en el negocio armamentista, entonces era súper importante para él reforzar como esta parte de confío en mis armas, tanto que voy a la guerra. Entonces muere en el distrito 12. Y lo más importante, Snow no solo queda huérfano, queda pobre, porque todo lo que tenía invertido su papá en armamento y así estaba en el 13. Entonces al momento que destruyen el distrito 13, pues pierden la fortuna. Por suerte para Snow, la escuela es gratis, la escuela es la academia y él tiene que sobresalir y ser el mejor y tener las mejores calificaciones para poder tener una beca, ir a la universidad y restaurar el legado y el nombre de su familia, porque aparte nadie sabe que es pobre. O sea, de que para él lo más importante son las apariencias y no quiere que nadie sepa que es pobre, entonces está matando en la escuela y en la vida para poder conseguir la beca y poder como recuperar todo lo perdido y que casi nadie nunca se entere que fue pobre. O sea, que todo quede en secreto y el legado de los Snow quede intacto. Y bueno, ¿por qué es importante lo de la escuela? Porque por esta razón es que es mentor. Recuerden que estamos hablando de los 10º Juegos del Hambre.
O sea, no eran, pero ni cerca de lo que son en las películas de los Juegos del Hambre, obviamente. Lo que pasa es que la gente no los quiere ver. O sea, son un recordatorio de la guerra, pero todo sigue estando súper fresco y entonces la gente simplemente se niega a verlos. Y pues la escuela lo que hace es que le asigna un mentor a cada uno de los tributos, un mentor de la escuela. O sea, piensen que había 10, había habido 9 vencedores y obviamente no había suficientes para cada distrito. Entonces en ese momento se decide que para hacerlo, como para que la gente se involucre más, se les va a asignar mentores que son estudiantes de último año de la carrera y pues el estudiante que gane o que dé el mejor espectáculo va a ganar algo, ¿no? O sea, el que gane su tributo o su tributo sea el mejor espectáculo. Y es por eso que acaba siendo mentor. Es la primera vez que se hace y de hecho van a preparar a los tributos para entrevistas y todo para ver si así generan mayores audiencias para los Juegos del Hambre y que no decidan cancelarlos. Tenemos a Snow, tenemos a Tigris y hay 2 personajes que son muy importantes. El primero y el más importante, que es como la coprotagonista de Snow, es Lucy Gray Baird, interpretada en la película por Rachel Zegler. La verdad, yo creo que todo lo de Lucy Gray se explica muy bien. Todo el contexto de Lucy Gray, la historia, el trasfondo, su vida, cómo acabó en el 12, bla, 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 todo eso se explica muy bien. O sea, realmente no creo que necesite darles contexto de este personaje, simplemente es un gran personaje. Hay algo que Rachel dijo en una entrevista que a mí me gustó mucho y dijo que sentía que Katniss era una luchadora que había sido obligada a actuar ante las cámaras, mientras que Lucy Gray era alguien acostumbrada a actuar ante las cámaras o ante la gente, que estaba obligada a ser ahora una luchadora. Me gustó mucho la comparación. Mucha gente ha dicho que Lucy Gray les recuerda a Katniss. Sinceramente a mí sí me recuerda a Katniss, pero me recuerda mucho a Peeta también, como con ese charm con la audiencia, con esa manera de jugar con las palabras y las cosas a su favor y el show a su favor para que la gente lo quiera, ¿saben? Eso me recuerda mucho, mucho a Peeta. O sea, yo siento que es una combinación como de los dos, pero tiene el encanto de Peeta ante la pantalla. O sea, sí, yo sé que muchos la van a comparar con Katniss, pero tiene ese encanto que te describen que Peeta tiene de llevar las cosas con facilidad y muchísimo carisma y así. Ese es Lucy Gray. Y tenemos también a Sejanus Plinth. Sinceramente, este personaje a mí me gusta mucho y creo que le falta contexto en la peli para que se entienda por qué hace lo que hace. Sejanus es de los distritos. Su papá fabricaba armas. A la hora que cae el 12, empieza a fabricar armas para el Capitolio y, oh sorpresa, se hace rico y compra su entrada al Capitolio, algo que nunca antes había pasado y por lo que todos sus compañeros lo desprecian, porque pues no es uno de ellos, es alguien de los distritos. Y de hecho el papá dona mucho dinero a la academia para que su hijo pueda entrar. O sea, de que dona para la reconstrucción de la escuela para que su hijo pueda entrar a la escuela. Y Snow es amigo suyo. De hecho, Sejanus en algún momento dice que es su mejor amigo. Yo sinceramente creo que Snow lo hace completamente por conveniencia, porque vamos aprendiendo que todo lo hace pensando en qué le conviene más. Entonces, es como que le conviene tenerlo cerca porque su papá tiene mucho dinero y siento que esto sí lo explican en algún punto de la peli, pero debieron de haberlo explicado antes para que entiendas esa como resistencia, ese odio de Sejanus ante todos los Juegos del Hambre, porque dice como es que yo podría ser yo, ¿saben? O sea, podría ser yo porque yo hace poco estaba en el distrito, entonces eso como que me faltó de Sejanus, me faltó un poco de contexto de este personaje desde antes para entender ese odio que le tiene a los juegos. Y esa resistencia y esa como actitud de rebelde. Hay teorías de que Lucy Gray es antepasada de Katniss. Yo sinceramente no lo creo. Hay otras teorías que dicen que alguien de la bandada de Lucy Gray es antepasada de Katniss. Eso lo veo mucho más realista. ¿A qué me refiero con bandada? Te dicen que Lucy Gray es parte de una banda, como de muchas personas que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad tocando música y que un día no los dejaron salir del 12. En inglés les dice The Covey. En español, según yo, es bandada. Estoy casi segura que así le dicen en el libro. Y por eso te dicen que no es originaria del 12,
pero que pues terminó atrapada ahí y así es como acabó en la cosecha y así es como acabó en los Juegos del Hambre. Y acuérdense que esto sucede porque en Sinsajo nos dicen que está prohibido visitar otros distritos y que no hay comunicación entre distritos. De hecho, el único momento que otras personas de otros distritos visitan los distritos, no sé si me di a entender, es en la gira de la Victoria. Y no los dejan ver mucho, solo los llevan como al edificio de justicia y de regreso al tren y se van. Entonces estaba prohibido viajar de distrito a distrito y pues obviamente un día le dijeron de que eres del 12, aquí te quedas. Ahora sí hablemos de los Juegos del Hambre porque no se van a parecer en nada a los que conocemos. Y esto es importante. Primero, son los 10º. O sea, relativamente se acaban de implementar. Llevan 10 años implementándose. La gente no los quiere ver. Nadie en los distritos los ve y corren el riesgo de ser cancelados porque simplemente no están funcionando. ¿Por qué? Porque los tributos llegaban todos malnutridos, lastimados y cansados y los metían a la arena. Hasta ese año, que es el 10º, deciden que les van a asignar a los mentores y que los van a dejar como presumirlos, enseñarlos un poco a la gente y que así les van a dar como tiempo para que se encariñen con ellos y ya luego los van a meter a la arena. La arena, nada que ver con las que conocemos. Esta arena es un anfiteatro que está dentro de la ciudad y es como un estadio. O sea, te dicen que antes se usaba para eventos deportivos, ya luego para eventos militares y que ahora se usa como arena de los Juegos del Hambre. Nada que ver con las que conocemos, no, prácticamente no hay trampas, no cambia, o sea, te dicen que año con año no ha cambiado la arena y está en la ciudad. Eso se me hace súper interesante porque en los Juegos del Hambre te dicen que las arenas están lejos del Capitolio. De hecho, los llevan en aerodeslizador y abajo están como pensemos como en camerinos, donde los tributos se van a poner cada uno su traje. Y ya luego subir a la arena y que aparte cuando terminan los juegos las arenas no se destruyen ni se vuelven a usar, sino se vuelven como destinos turísticos a los que la gente del Capitolio puede ir y visitarlos y conocerlos y casi revivir los Juegos del Hambre ahí, ¿no? Entonces aquí es muy diferente. La arena solo cambia por un suceso que no quiero spoilearles, pero algo pasa que cambia un poquito la arena, pero sigue siendo la arena que está en la ciudad, sigue siendo el anfiteatro y así es. Como les decía, en los otros Juegos del Hambre se ponían como uniformes, aquí no, aquí literalmente con lo que ibas a la cosecha, con eso te metían a los Juegos del Hambre. Entonces por esa razón luego muchos tributos van en ropa que no funciona o hasta descalzos. De hecho en el libro unos van descalzos. A los tributos los tratan horribles, te explican que como nadie ve los juegos no hay dinero para como hacer nada. Entonces literal los meten en un tren que ni siquiera nada que ver con el tren súper lujoso que vimos de que con Katniss y Pita, no, es un tren como de cargamento. De hecho dicen que huele como a ganado, entonces que seguramente es para transportar animales. No les dan de comer, no los dejan bañarse, no los entrenan, medio los arreglan para las entrevistas, pero no mucho. Y de hecho los meten en una jaula de zoológico, o sea, centro de entrenamiento, ¿cuál? Centro de tributos no existe. Los meten en una jaula de zoológico donde la gente puede ir a verlos y lo único que les dan son como tapetes de paja para que puedan dormir. Entonces es súper diferente para que lo vean y no piensen de que, güey, ¿por qué Lucy Gray pasa la mitad de la película con el mismo vestido? Porque literalmente así era. O sea, mismo vestido, no les cambiaban nada, así eran los juegos. Como les digo, antes de esos juegos ni siquiera se acostumbraba que los tributos estuvieran en el Capitolio. Era de que llegaste al Capitolio, te metían a la arena y duraban de que 2 días y se reclamaba un vencedor y listo. Y las entrevistas es también el primer año que se hacen las entrevistas y algo muy importante es el primer año que la gente puede mandarle cosas a los tributos. Y esto es muy interesante porque lo propone Snow. Están en una clase, están diciendo que cómo podrían hacer que alguien los viera. Alguien dice de que, pues a lo mejor si pudiéramos apostar. Y él dice como, ¿y si pudiéramos apostar? O sea, si pudieran de que apostar y con ese dinero mandarle cosas a los tributos y subir sus probabilidades de ganar, tal vez así la gente los vería, se encariñaría con ellos y entonces querría ser parte de los juegos y así podríamos subir el rating. Y entonces hace toda una propuesta y deciden instaurarlo en estos juegos. Así que también son los primeros juegos en donde se les puede mandar regalos a los tributos y eso es responsabilidad de Snow. Lo que nos hace creer, o lo que más bien como que ha creado teorías,
que Snow, junto con muchos de sus compañeros o algunos de sus compañeros, fueron los responsables de ir convirtiendo los juegos en lo que terminamos conociendo en la película de los Juegos del Hambre, que cambiara la arena, porque seguramente después de los 10º Juegos del Hambre, por muchos sucesos que se dan, la arena queda inservible y entonces construyen una nueva arena. Entonces sería la primera vez que se construyera una arena para los Juegos del Hambre. Al momento de meter patrocinios, entonces le quita costos al gobierno y entonces puede ser que haya más dinero para poder financiarlos. Las entrevistas a los tributos, empiezan a reclamar mucho que cómo van a tener una probabilidad de ganar si ni siquiera han comido. Entonces seguramente más adelante se fue planeando de que mejor vamos a darles mejores lugares para dormir, vamos a dejarlos entrenar un poquito para que sea más entretenido, vamos a darles de comer, y entonces así es como van evolucionando hasta crear los juegos que conocemos en los Juegos del Hambre con Katniss y Peeta. La verdad, a mí la película me gustó mucho, salí muy contenta, me gustó mucho lo que vi, la disfruté muchísimo. El primer acto siento que le faltan cosas, pero no son súper necesarias. El segundo acto es muy bueno. El tercer acto va muy rápido. Yo quise, o sea, de verdad lo pensé. Dije, voy a meter contexto del tercer acto en este video, pero no hay manera en que yo hable del tercer acto, que es como el final de la película, sin darles spoilers. Entonces no quiero darles contexto de eso, pero sinceramente para mí iba muy muy rápido. O sea, siento que muchas cosas de la tercera parte del libro se perdieron por lo rápido que quisieron hacerlo, y eso no me encantó. O sea, no lo odié, pero no me encantó. Pero en general me gustó mucho la peli, me gustó mucho lo que vi. La química entre Snow y Lucy Gray me gustó mucho. A partir de que se conocen, el libro es prácticamente, la película es prácticamente igual al libro, se parece mucho, muy pocas cosas cambian, y lo disfruté. Definitivamente para mí mi cosa favorita es Tom Blythe. Tom Blythe como Snow lo hace increíble. Tal vez faltó un poco de contexto de la guerra y la pobreza, porque pues si piensan en Snow, a lo mejor les pasa como a mí, que piensan en el presidente con su opulenta mansión y no como en un chavito pobre. Entonces tal vez faltó un poquito de contexto de esto, pero Tom Blythe lo hace fantástico. Hace un personaje que muchos decían de que es que cuando se vuelve malo, y para mí no es que se vuelva malo, para mí es como siempre fue alguien que se preocupó por él, segundo por él y tercero por él. Entonces vamos viendo cómo sus motivaciones van cambiando, pero siempre buscando que él gane, que él quede bien y así. Entonces eso me gustó mucho. Me preocupaba cómo lo iban a hacer justo para que este desarrollo se viera, porque mucho del proceso del libro de Snow convirtiéndose en quien es, pues es un diálogo interno, como pasa también un poco con Katniss, pero no se podía como resolver con pláticas con alguien más, porque no mames, luego son pensamientos bien culeritos. Entonces ni modo que el güey así de, ay, ¿lo traiciono o no lo traiciono? Y tú, ¿no? Como que dices, güey, ¿con quién hubiera podido hablar eso? Y yo tampoco quería que lo resolvieran con voz en off. Y sinceramente creo que visualmente, con vestuarios y con expresiones de Tom Blythe se logra muy bien como esta historia de origen de villano, o este paso del chavito inocente a lo que conocemos como el presidente Snow. Entonces yo la disfruté mucho y a él lo disfruté. O sea, a él como personaje me encantó. Tom Blythe me encantó, Lucy Gray me gustó. De repente Rachel tiene momentos muy teatrales, es mi única queja, sobre todo cuando solo están ellos dos solos. Es como, güey, no tienes que ser tan teatral, pero en general me gustó mucho. Viola Davis es fabulosa, como la doctora Gold, simplemente lo hace increíble, como este personaje completamente desquiciado. Sinceramente Hunter Schafer me gustó, pero hasta ahí. Siento que de todos modos Tigris no tiene como tantos momentos, o Tigris, para brillar, pero me gustó el personaje. Josh Andrés Rivera también me gustó. Como les dije, creo que el personaje de Sejanus le falta de repente un poquito de contexto, y el que simplemente no es que no me haya gustado, simplemente fue como neutral para mí, fue Peter Dinklage, porque Cascas es un personaje como, uy, que te desespera mucho en el libro y no entiendes luego sus motivaciones, y sí tienes una relación como de amor-odio con él, pero no podía no ver a Tyrion Lannister. Entonces eso me costó un poco de trabajo. Es un personaje que muchas veces está bajo la influencia de drogas, y está muy frustrado con su vida, y si lo digo así, puedo estar describiendo a Tyrion Lannister, ¿no? Entonces no podía no ver a Tyrion, y no fui fan de eso. No es que no me haya gustado su interpretación, creo que lo hace bien, simplemente me recordaba mucho al personaje, y fue como, o sea, digamos que no fue mi favorito. O sea, es que junto a los otros que lo hacen también, no como que no destaca.
Si no han leído el libro, yo realmente les recomiendo que lean el libro, es un muy buen libro, es muy entretenido. Muchos me decían de que me pasó como con Sin Sajo, que me costó mucho trabajo leerlo. A mí me pasó algo muy, no sé, muy interesante con Sin Sajo. Me costó mucho menos trabajo leerlo ahora que lo que me costó las otras veces que lo había leído. Creo que son libros más maduros, que exploran mucho la psicología y la mente del personaje y las motivaciones de sus personajes, y me gustó tanto, o sea, Sin Sajo lo disfruté mucho, mucho más que otras veces que lo había leído, pero Balada de pájaros cantores es un gran libro. Si no sabes si ver la peli, la verdad es que, ¿por qué? Pero véanla en el cine, vale la pena por los efectos, por las locaciones, por los personajes, por los vestuarios que son increíbles y por la música. La música es increíble y en eso sí, de rodillas a Rachel Zegler, oigan, qué belleza, cómo canta esta mujer y es lo que hace a este personaje, entonces a mí me encantó. No se la pierdan en cines, a mí me gustó mucho, salí muy contenta, salí de que no quería hablar con nadie porque no quería que mi opinión se viera como, no sé, impactada por la opinión de los demás, o que pudieran como cambiar un poco la opinión que tenía, pero no pasó, me gustó mucho. Este es el video sin spoilers, espero no haber spoilado nada, así que por favor no pongan spoilers en los comentarios como el del libro, o si ya vieron la peli por alguna razón, o si ya salió y ya la vieron, porfa no pongan spoilers. Creo que es una historia que merecemos disfrutar, pues sin como spoilearnos nada en el cine. Vale mucho la pena, vayan a verla. Cuéntenme qué esperan de esta precuela, qué es lo que más les emociona, aparte obviamente de regresar al mundo de los Juegos del Hambre. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su apoyo con todo el contenido que había de los Juegos del Hambre. Todavía me falta video con spoilers de Balada de pájaros, cantores y serpientes, y obviamente también el video de Sin Sajo, que seguro llegan este mes, así que muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este universo conmigo. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. Bye. O sea, los Juegos del Hambre que vamos a ver en esta película son los 10º y los de Katniss fueron los 64, para que lo tengan en cuenta. 74, porque es el vastallaje. ¡Ey, un bien!